que ven ahí, ¿dónde está la península de Pucón? ¿Ven la península? Esto se llama la cuenca del río Tolten, ¿ya? También le llamamos la cuenca del lago Villarrica o Mayolasquén, ¿ya? El nombre Mayolasquén es el nombre mapuche del lago Villarrica. Así que tenemos que cuidar que este ciclo no se interrumpa, ¿no es cierto? Y el agua siempre esté limpia y corriendo y circulando. Siempre tiene que estar circulando. Entonces todos estos van hacia el océano Pacífico. Porque igual algunos conectan el lago y casi toman y se van al Pacífico. Bueno, el caso del lago Villarrica es un caso, creo que muy importante, ya que es el primer lago que se declara contaminado en Chile. Es el primer lago en el que se está haciendo un plan de descontaminación hídrica. Solo se han hecho planes de descontaminación atmosféricas en el país. Aún no entra en vigencia y en el contexto de ser un lugar turístico, de ser un lugar de una belleza escénica tan importante, se descuidó, pienso, el cuidado del medio ambiente. Entonces, nosotros si miramos a cualquier lado vemos bellos paisajes, vemos el volcán, vemos las montañas, vemos vegetación, vemos agua, mucha agua, considerando que el país está en una tremenda sequía. Pero eso no nos permite ver que realmente estamos en una crisis ecológica tremenda. El lago está en un proceso que se llama eutroficación, es decir, que tiene un exceso de nutrientes y eso hace que se pierda el equilibrio. Dentro de muchas consecuencias que tiene esto es la pérdida de la calidad de agua, pero también es que se generen unas proliferaciones de cianobacterias que provocan además la presencia de toxinas. Y esto sucede en el verano, sucede cuando vienen los turistas, cuando vienen los bañistas y lamentablemente la normativa chilena no considera estas temáticas. Entonces no existe una norma, no existen planes de fiscalización, de monitoreo y mucho menos un plan de contingencia que permita resguardar la salud de la gente cuando estamos frente a un caso de toxinas en el lago. El bloom de alga es un desarrollo explosivo de estas cianobacterias que son las que producen la microcistina, que es esta toxina. El problema es que esto va afectando la oxigenación del lago y por supuesto que toda la otra biodiversidad del lago, cuando está bloqueada de los rayos solares, en definitiva el futuro no es muy promisorio y en general habla de que el lago está muriendo. Por eso es que nosotros pensamos que el lago no está enfermo, sino que el lago está en la UTI en este momento y está gravemente herido, pero además no está bien tratado y seguimos más encima produciéndole dolor y produciéndole daño en forma importante. La analogía en esto es a la marea roja, que inmediatamente paraliza toda la actividad pesquera en los océanos, en nuestras costas. Esto lo vemos frecuentemente en nosotros. Pero la analogía en esto es lo mismo, ¿ah? Es una marea, pero no es roja acá, en este caso puede ser azul, verde o amarilla, dependiendo de la concentración de cianobacterias que hayan. Estas cianobacterias, como comentaba, producen esta microcistina y esta microcistina, que es una toxina, el problema que tiene es que es resistente a la temperatura y al calor. Entonces, al ser resistente, no sacamos nada con nosotros pescar y cocinar muy bien una trucha o un salmón porque la toxina va a persistir y ese es uno de los mecanismos que es por supuesto de los menos frecuentes, pero una de las formas en que los seres humanos podemos enfermar. El otro mecanismo que es el más frecuente es cuando por ejemplo
en el Ironman en este verano, las personas se metieron al agua porque venían a la competencia y otros miraban y estaban ahí. Es el contacto con la cianotoxina de la piel o la mucosa o las conjuntivas. Y ahí vimos casos de personas que tuvieron dermatitis, conjuntivitis, otitis, pero además las personas que están nadando, especialmente los niños, tragan agua en el lago y las diarreas, náuseas y vómitos también son consecuencias de esta cianotoxina. ¿Y por qué no se bañaban? ¿Cuál era el problema con las algas? Es que el problema es que casi todas las algas están en la orilla. Ya. Y cuando están en la orilla, como que uno al pisar el agua ya que cree que se le hace mal al cuerpo humano, porque igual esas algas contaminan y contaminan tu cuerpo. Por eso hay que llegar a bañarse y eso. Los perros tampoco. De allá, los animales también mueren. Hay un muelle y que ahí hay puros peces chiquititos, pero toda el agua está verde. Toda, pero la pregunta que nos hacemos, ¿cómo esos peces podrán sobrevivir a lo contaminado? Porque hay muchas algas en esa agua. Por viabilidad, pienso que lo primero sería hacer restauración ecológica de las riberas y de los humedales, porque funcionan como filtro y retienen esta contaminación, que poco a poco debiéramos empezar a disminuir. En segundo lugar, pienso que la migración a sistemas alternativos de saneamiento de agua y avanzar en mejorar como la regulación a las industrias, los permisos ambientales que se otorgan, poner en valor, ¿cierto?, los ecosistemas que son frágiles y que son que cumplen estos roles de descontaminación. Tenemos especies propias de nuestro lago, como es el Diplodon chilensis, que tiene una alta capacidad de remediación, que podría estar trabajando como una bomba filtradora. Pero mira, ahora estamos viendo esto que es algo natural, ¿no es cierto? Es como una conchita que puede ser de un diplodón o algo así, ¿no es cierto? Que es un molusco natural que sale acá. Pero es una especie que está desapareciendo justamente porque en el agua, cuando se producen estos blooms de algas, lo que pasa es que no entra el sol, ¿ya? Entonces empieza a producirse ese efecto en que las otras especies tampoco pueden sobrevivir. La Universidad Austral y la UFRO determinaron cuáles eran las fuentes contaminantes. Las fuentes contaminantes más importantes, o sea, más del 50% de la contaminación del lago, proviene de las pisciculturas. Por supuesto que el crecimiento y la falta de alcantarillado también es otra forma, y hay una serie de otros factores que están alterando especialmente el aporte de nitrógeno. Pero claramente, si sabemos que más de la mitad corresponde al vaciamiento de contenidos de nitrógeno y fósforo importantes que tienen alrededor de más de 20 y tantas pisciculturas que finalmente desembocan en el lago Villarrica, la normativa en este momento, que es demasiado laxa, tiene que de alguna forma ser más estricta y tiene que haber un control de esto. Cuando uno ve en la Ceremi la cantidad de personas que están disponibles para hacer este control, es insuficiente. Claramente no están los recursos para que el Estado cumpla su rol fiscalizador y protector de las personas. Porque esto, por supuesto, en Noruega o donde se están haciendo también actividad salmonícola, estas alternativas o estas posibilidades de contaminar no existen. Estas existen en países como el nuestro, tercermundista, en donde las normas son muy laxas y probablemente muchas pisciculturas están cumpliendo la norma, pero la norma hace que el lago se contamine. No quiero perder la esperanza. Creo que vamos tarde a primero entender el problema,
y por ende, si no entendemos el problema, todavía estamos un paso atrás de poder empezar a hacer buenas acciones. Pero creo que la naturaleza igual es bien sabia, es bien fuerte, tiene sus sistemas de regulación, y que si nosotros nos pusiéramos las pilas y empezamos a hacer acciones concretas y empezamos a escuchar un poco argumentos técnicos que se han levantado desde hace tiempo, que se vienen levantando también de manera más actual, podríamos tener buenos resultados con la descontaminación. O sea, existen otras experiencias de cosas mucho más graves, mucho más avanzadas, y se ha logrado descontaminar cuerpos de agua. Y nuestro contexto yo creo que lo permite, pero hay que tener voluntad y hay que ponerse las pilas. Y esto realmente es un regalo, o sea, tener un volcán y un lago como el que tenemos es una cuestión que deberíamos cuidar. Y el cuidado probablemente tiene que ver con controles y que en definitiva se cree una normativa adecuada a los tiempos y que seamos realmente OCDE, que no seamos el hermano chiquitito que está a la cola, sino que en definitiva cumplamos con las normativas medioambientales de países más desarrollados para que no nos pase esto, porque después tratar de obtener recursos para recuperar esto es mucho más caro. O sea, claramente es mejor tener a alguien sano que recuperar a algún enfermo. Eso es para el lago igual.